los escritos. Los escritos, exactamente. Bien. Bueno, no podíamos Buenas conectarnos, noches. ya nos conectamos todos. Le doy la bienvenida a mi hermano y amigo Jaime. ¿Cómo está, hermano Jaime? Bien, buenas noches, Dios les bendiga a todos, un gusto estar otra vez por aquí. Ayer con el temblor, de verdad el internet fallaba totalmente con Sí, sí. Y hoy creo que está esperemos que mejor. no haya habido daños en su casa. No, Bueno, no lo más pasó nada, gracias importante, a Dios. pues, la situación humana es lo más importante, pero bueno, ojalá solamente haya sido el pequeño susto, hermano Jaime. Y bueno, le agradezco, siempre es muy productivo cuando usted nos acompaña en estos Gracias. programas. La verdad, aunque no estamos de acuerdo, yo creo que nos sirve más que esté alguien con nosotros que no esté de acuerdo. Vaya, y también tenemos aquí nuestro hermano César Nanclares, la paz de Dios, hermano, le damos la bienvenida también. La paz, señora, hermano Moisés, a Jaime García, a nuestro hermano Fernando González, a toda la audiencia que nos escucha, Dios les pague por sintonizarnos y pues sí, hermano, sí, el link sí sirvió, nomás que en YouTube no se miraba el link. Eso no sé, Sí, qué ¿un raro. problema técnico o será mi teléfono? No sé qué habrá pasado, la verdad que me sorprende a veces YouTube. Será también porque estamos usando un intermediario que se llama StreamYard. Pero bueno, ni hablar, dejemos esto atrás y ya sabemos, ahí siempre hay cosas raras que suceden. Señor Jaime, o hermano Jaime, algunos van a decir que montoneros, porque estamos tres aquí, pero bueno, yo creo que lo vamos a respetar, No, obviamente. hay confianza, estamos entre amigos. Sí, Muy bien. Señor Jaime, me dice que sí, sí. usted no está de acuerdo en lo que estamos diciendo y para usted la Biblia sí es la palabra de Dios. ¿Me Bueno, puede explicar apenas por qué, por entré. favor? Mire, para mí la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia tiene tres procesos principales para decir que es la palabra de Dios. Número uno, habla del futuro. La Biblia habla del futuro, de lo que va a suceder. Entonces, si la Biblia es profética, entonces tiene que hablar, tiene que ser de parte de Dios, porque lo que dice se va a cumplir, lo que habla a su tiempo va a ser una realidad. Número dos, cambia vidas. La Biblia cambia la vida de las personas que la leen y depositan su fe y su confianza en ella. Si yo deposito mi fe, si yo leo la escritura y me doy cuenta de mi mal vivir, de mi mal proceder, entonces mi vida empieza a cambiar a través de qué? A través de que el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida por la palabra de Dios. Bueno, el número dos, ese sería el número dos. Número tres, recopila toda la historia de la iglesia, la lleva adelante y está avalada por lo que se profetizó hace más de 2000 años. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Isaías la profecía del nacimiento de Jesús, Isaías 9:6. Podemos ver en Zacarías, creo que es Malaquías, ¿no? La profecía de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista. Y si nos empezamos a ver la escritura, se complementa completamente ese libro. ¿Por qué? Porque pues la palabra Biblia quiere decir compendio de libros, un compendio de libros que se complementan. Creo que fue en el concilio de Trento, ¿no? Donde no fue de Trento, de Nicea, creo que fue el concilio de Nicea, donde se llevó a cabo la comprobación de todos los libros de la Biblia para ver si efectivamente eran palabra de Dios, donde no pudieron entrar los libros, los 7 libros de que tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no tenían, pues si se puede decir fácilmente, los estándares de calidad o de veracidad. De calidad no, perdón, porque hablo con términos de negocio. Los estándares de veracidad para poder comprobar que eran correctos. Por ejemplo, si tú lees alguno de esos libros, creo que es Baruch o Macabeos, te habla de que si tú agarras y quemas el corazón de un animalito y lo quemas, ahuyentas los espíritus, pues eso es hechicería.
Y muchas otras cosas en las cuales esos libros, por ejemplo, el Macabeos 12:40, habla acerca de que ellos estaban esperando que los espíritus resucitaran. Y eso es una gran mentira, porque nunca resucitaron. Y ahí se basan para decir que los espíritus vienen. O sea, hay mucha tramposada en esos 7 libros que le quisieron aumentar a la Biblia. Entonces la Biblia, Bien, en muchas partes, la Biblia te entonces habla acerca. perdón que lo interrumpa, entonces entiendo usted porque lo que estábamos diciendo al principio, que el grupo de religiones evangélicas realmente se enfocan única y exclusivamente a Reina de Valera y algunas otras más. No reconocen ustedes la Biblia católica porque han sido No, añadidos 7 libros. Bueno, lo que usted estaba diciendo acerca de los libros, le llaman apócrifos. Sí, apócrifos. ahora, hoy en día, esa connotación de apócrifo se le da un significado como de falso, pero en realidad apócrifo es más bien de dudosa procedencia, que es lo que usted quería decir. Es decir, que también se les llama deuterocanónicos, que fueron ingresados después de que se cerró el canon. El canon se cerró Exactamente. con 66 libros, como todos lo sabemos, 66 libros, y 66 libros. después a Así estos es. le llamaron deuterocanónicos, quiere decir que después de un Definitivo. segundo canon se ingresaron a la Biblia y es lo que usan Y en este solamente los caso. adoptó la Iglesia Católica. Exactamente, entonces apócrifos en el sentido estricto de la palabra quiere decir que no se pudo comprobar, como usted bien decía, realmente la veracidad de dónde salieron estos libros. Por eso es de que se cerró el canon. Había unos requisitos muy importantes para que los libros se pudieran incluir en la Biblia, que en primer Exacto, lugar tenían que exacto. ser escritas en hebreo o en arameo y cosas que no llenaban esos requisitos. Bueno, esos 7 libros no llenaban esos requisitos. No sé si quiera comentar algo hasta ahorita nuestro hermano César. Así es, hermano. No, pues yo también quería hablar sobre la Biblia. Es un libro, podríamos decir, el más importante que existe en la tierra, ¿no? Porque es el más Exacto. leído, más reconocido. Es más, es una joya porque pues hay mucha enseñanza, mucha historia del pueblo de Israel, de la ley que Dios le dio, no al todo el mundo, sino al pueblo de Israel. Ahí Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Si hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues fue unas cartas que pues milagrosamente y se pudieron conservar, porque hubieron cartas que no se pudieron recuperar, como la carta que fue mandada a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, de parte del apóstol Pablo, la cual él menciona en una de sus cartas. Entonces, como esa carta, pudieron haber muchos escritos que no se alcanzaron a recuperar, no se conservaron, ¿verdad? No se encontraron, y fue lo único que se alcanzó a recopilar, y eso gracias a un papa que pues se propuso a San recopilar Damaso. todo lo que había en ese momento, pues dentro del Damaso, exactamente. cristianismo, ¿verdad? Entonces, yo pienso aquí que nuestro amigo Jaime García tiene mucho que agradecerle al Papa Damaso I, pero en realidad es que no consiste en la historia, lo que escribieron los hermanos, porque ya ve que ni los apóstoles, no todos los apóstoles escribieron, y los que Exacto. escribieron no todos fueron apóstoles, fueron historiadores, fueron personas que escucharon el evangelio de oído directo de los apóstoles. Ni más Entonces, ni loco. ellos así lo marcan como la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es en verdad el testimonio de la palabra de Dios, hermano Moisés. Sí, Dios le pague antes que nada a la hermana Esther Hernández por su apoyo económico que también está ofreciendo también para apoyo de este canal. Muy bien, sí, como dice nuestro hermano César, recuerdo también que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice como les escribí en la primera carta.
O sea, ya le había mandado una carta a los Corintios. ¿Dónde quedó esa carta? No sabemos. Yo le pagué a nuestra hermana Esther Hernández. Ahora sí, entonces decíamos también a los colosenses, también les da esa instrucción. Miren, cuando se lea esta carta que les mando yo a ustedes, también hagan que se lea en la Odisea. Y la carta que mandé a la Odisea se lea también aquí en Colosas. Bueno, entonces estamos hablando por lo menos de 2 libros, o más bien 2 cartas que escribió el apóstol Pablo, pero que de ninguna manera se pueden llamar apócrifos, porque no era de dudosa procedencia, sino que él mismo está dando testimonio de que él la escribió por sí mismo. ¿No es así, hermano Fernando? Amén. La paz del Señor sea con usted, hermano, que está con nosotros escuchando estas cosas. Dios le bendiga, mi hermano, y mucho gusto en conocerlo. Mire, la Biblia, si fuera la palabra de Dios, pues no se llamaría Santa Biblia, sino se llamaría Santa Palabra de Dios, pero se llama Santa Biblia. Ahora, el profeta Amós, como usted decía hace un rato, hermano, hermano Jaime, decía usted hace un rato de las profecías. El profeta Amós, en el capítulo 8, el versículo 11, dice, por palabra de Dios, dice, así dijo Jehová, que en aquellos tiempos enviaré hambre a la tierra, pero dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Palabra de Dios. Así O sea, la es. palabra de Dios, hermano Jaime, se oye, se escucha, porque la fe nace por el oír, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se oye. Ahora, rapidito, el Señor Jesucristo cuando habló del sembrador, cuando puso la parábola, habló del sembrador y sus discípulos le pidieron que les explicara cómo era. Entonces el Señor les dijo que todos ellos, tanto los del camino como la semilla que cayó entre espinos, dice que la semilla era la palabra de Dios y todos escucharon. Sí, así todos oyeron la palabra. Ahí lo dice en San Lucas capítulo 8. O sea, la palabra de Dios, hermano Jaime, se oye, no se lee. Lo escrito se lee y la palabra se oye, se escucha. La palabra emite un sonido, una voz. Por eso dice en Hebreos, Dios habiendo hablado, muchas veces, no habiendo escrito. Lo escrito lo hicieron ya los hombres para que quedara como testimonio para nuestra enseñanza, ¿sí? Para que no hiciéramos lo que hicieron ellos o los ejemplos buenos. Pero la palabra de Dios se oye, se escucha. Es mi aportación, hermano Jaime. Dios lo bendiga. Sí, claro. Adelante, mi hermano. Para darle la palabra, para darle la palabra al hermano Jaime, vamos a tratar de hacer esto organizado. Somos varios. Sí, claro. Qué bien. Nada más déjeme agotar lo que estamos leyendo en 1 Samuel 3:1. Decíamos entonces que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cómo es que escaseaba? ¿No se tenían muchos escritos o qué era lo que estaba pasando? Aquí mismo nos dice la respuesta. No había visión con frecuencia. ¿Qué era lo que pasaba? La palabra de Dios escaseaba porque no había visión con frecuencia, pero sí se tenía la ley de Moisés. Eso es importante entenderlo, ¿no? Si gusta, le doy la palabra al hermano Jaime para que nos siga explicando también por qué si cree que la Biblia es la palabra de Dios. Ya sabemos que la Biblia católica pues tiene 7 libros que son de dudosa procedencia. Eso ya lo explicamos. Así es. Sí, muy bien. Gracias, Moisés. Fernando, un saludo. Dios te bendiga. Gusto en conocerte. No te había visto. Qué bueno que estés aquí. Bueno, el pueblo de Israel, que es donde se desarrolla todo este contenido bíblico que existe hoy en día, conserva como palabra de Dios la Torá. La Torá hace referencia a 39 libros del Antiguo Testamento, que son los que se manejan en todo el culto judío. ¿Por qué? ¿Por qué lo manejan los judíos y lo tienen establecido como palabra de Dios? Porque ahí nace la Torá
porque ellos son los dueños de la historia, completamente de la historia del pueblo de Israel, la historia de Jehová Dios, o Yahvé, o como le quieran llamar ustedes, al Padre. Él inicia su obra con Abraham. Con Abraham empieza su obra para tener a su pueblo. Entonces, a través de los siglos, a través del tiempo, ellos reconocen los escritos de Moisés como palabra directamente de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le da las tablas a Moisés, es lo que permaneció, ¿no? O sea, la palabra de Dios escrita en esas 10 mandamientos, en esas leyes que fueron dadas a Moisés, fue lo único que se metió en el arca junto con la vara de Aarón, que ustedes recordarán, la vara de Aarón y el maná. Pero sí, las tablas de la ley, su palabra, Dios quería que la conservaran escrita, y se escribió en ese entonces, y a través de los siglos había escribas, primero en cueros de camello, no sé de qué, en los manuscritos principales, y después ya en papiros, y todo eso se guardó como palabra de Dios respetada por el pueblo de Israel. Si tú le dices a un judío, ¿sabes que la Torá no es palabra de Dios? Pues él te va a decir, sabes que estás bien equivocado. Ellos la tienen por ciertísima que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escribimos, cambiando un poquito el tema de WhatsApp, yo le mando en el grupo de mi familia, yo mando algunas cosas para que ellos las lean. Mi familia, mis hijos y mi esposa entienden que es mi palabra la que escribí, y para darles instrucciones de lo que yo quiero hacer en el negocio, de lo que yo quiero lograr. Entonces, a través de mi palabra, si no la puedo hacer por voz, puede ser escrita, y tiene el mismo efecto, tiene el mismo valor, porque la palabra fue emitida por alguien y fue copiada. Ya, lo que dice Moisés es muy cierto, ¿no? Moisés está diciendo que pudieron haberla cambiado, pudieron haberla alterado, pudieron haberla modificado. Eso es cierto. Por ejemplo, Reina Valera tiene algunos errores. Ahora, si nos vamos a la Biblia que escribe este hombre estadounidense, ¿no? Que manda a hacer la nueva versión internacional. Ahora, exactamente, las escrituras de los testigos de Jehová, qué bárbaro, qué errores tan grandes tiene. Si hay bien de repente, yo mostraba su Biblia y mostraba mi Biblia, pero totalmente contrario a lo que dice una de otra. Entonces eso es Ahora, grave, perdón que lo interrumpa pero ahí, la hermano esencia... Jaime, perdone que lo interrumpa nada más poquito. Entonces, si ya está reconociendo usted que, vaya, hay una barbaridad de traducciones muy mal hechas, Sí, por sí, cierto, eso es cierto. Ya sabemos que los que tradujeron, yo se lo pregunté a un testigo de Jehová, ahí está un debate que tuve Esa con un no, testigo de Jehová en mi canal, búsquenlo por favor, donde hablamos acerca de la Biblia también. Y yo le pregunté, oiga, ¿y quién tradujo esta Biblia? Dijo, bueno, es que la gloria es para Jehová Dios, dice, por eso no pusieron los nombres de estas personas que tradujeron esta Biblia. Le dije, no, más bien no la pusieron para que después no les reclamaran lo mal que lo tradujeron. Entonces, pero el punto principal, Exactamente. hermano Jaime, para también, usted es un invitado especial aquí y siempre lo hemos tratado bien. Yo le Gracias. quiero preguntar, ¿cuál versión de la Biblia sí tiene la palabra de Dios? Bueno, la Biblia interlineal, tuve la oportunidad de tener una Biblia ya se me olvidó la palabra, acabo de decir, interlineal. La Biblia interlineal, pues viene traducida completamente el escrito, creo que es griego o hebreo, al escrito español, o sea, viene y va palabra por palabra. Está muy buena esa Biblia, pero pues la Reina Valera es donde nos basamos todos, es la que conocemos, es donde hemos Ustedes usan tomado la Reina todos Valera, ¿no? ¿Entendí? leche no adulterada. Yo uso la Reina Valera y la Muy bien. seguiré usando, la Reina Valera, porque con todo y sus fallas, con todo y sus ¿Considera que la fallas Reina de que Valera, podemos considera decir que la que Reina Valera es palabra de Dios? sí es palabra de Dios, sí es Muy bien. palabra de Dios. Quizás un poco, porque pues dicen que algunos textos son añadidos, otros son cambiados. La verdad, en cuanto a eso no me he puesto a estudiar mucho.
Muy bien, Pero vamos sí, a hablar, para mí todavía, perdóneme, que lo interrumpa un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de lo lógico todavía. Bien, lo lógico me sí, dice una cosa, de que en la primera plática que tuvimos usted hablamos sobre la estructura de la verdadera iglesia del Señor, y le preguntaba yo si tenían apóstol de Jesucristo, y usted dijo que no, y yo le decía que sí, nosotros sí tenemos apóstol de Jesucristo. Bueno, nos basamos en las Sagradas Escrituras para poder demostrarlo. Entonces, con la misma palabra de Dios salen dos doctrinas diferentes o dos pensamientos diferentes. Eso nada más es una idea. Vamos a darle bienvenida por fin al señor José Guadalupe. Tengan paciencia. Y fue lo único, por favor, que no quitamos mucho. gracias a un papa que... Buenas noches. A ver, qué perdón, bueno que esté pasando. José Guadalupe, por favor, encienda su cámara. Bien. dentro del cristianismo. No tengo activa la cámara. Entonces, ¿No quiere activar la cámara? García tiene No me que funciona mi agradecerse cámara. Por eso nada más de voz. Ok, ¿Sí me perdón. escucha? pero, Escucho a alguien que está hablando el hermano César. A ver, hermano César, adelante si está hablando usted. ya ve que ni los apóstoles, no todos los apóstoles escribieron. Y los que escribieron, todos fueron apóstoles. Fueron historiadores. Fueron Algo, tiene una grabación, YouTube prendido o algo. de oído directo de los apóstoles. Entonces, ellos así lo marcan como el... Bien, tenemos problemas. Miren, vamos a hacer algo, somos muchos. Por favor, apaguen los micrófonos todos y solamente cuando les dé la palabra lo encenderán. O el que esté hablando es el único que tendrá el micrófono abierto para evitar interferencias, ¿de acuerdo? Bienvenido, José Guadalupe Sánchez. Adelante, preséntese, por favor. Micrófono. Sí, enciende el micrófono, José Guadalupe. No se escucha, José Guadalupe, tiene que encender su micrófono. Deje ver si yo tengo la opción. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí lo escucho, si se presenta, por favor. Sí, es que oigo otro audio atrás y no sé Es si usted, están por favor, hablando. ponga mute y sálgase del YouTube para que esté solamente en StreamYard, porque se está repitiendo el programa. Por favor, si hay alguien cerca con un celular o un dispositivo donde estén escuchándonos, de favor retirarse. Con nosotros escuchando Déjeme ver, porque a lo mejor estaba bloqueándose con mi celular. Si fuera la palabra de Dios, pues no se llamaría Santa Biblia, no se llamaría... Señor ¿Sí me Guadalupe, escuchan? póngase el mute, señor Guadalupe, le voy a dar instrucciones, por favor. Muy bien, está el mute. Mire, señor Guadalupe, necesito, es porque es usted, yo creo que nadie tiene, todo estaba funcionando bien. Por ahí yo creo que en su dispositivo tiene abierto el YouTube y está a destiempo el programa, se está escuchando y no se entiende nada. O si hay alguien más con usted, favor de retirarse lo más que se pueda para que cuando usted hable se le entienda. A ver, haga la prueba, por favor, encienda su micrófono y preséntese si es tan amable. Se escucha. Sí, mire, Porque la fe vamos a intentarlo. nace por el oír. Mi nombre es José Y el oír Guadalupe Sánchez. por la palabra de Dios. Soy O sea, católico, la palabra de Dios. soy cristiano católico. Ahora, rapidito. Y referente al tema, yo le puse en el chat por escrito que la Biblia Entonces el Señor les dijo que todos no es tanto los del camino la palabra de como Dios. la semilla que cayó en Es cuestión de semántica. Dice que la semilla era la ¿Por qué? palabra de Dios. Porque Y todos los escucharon, libros que contiene la Biblia, todos oyeron la esos sí palabra. son palabra de Dice Dios. Lucas capítulo 8. Entonces, O sea, la palabra de en el Dios, momento en que se se oye, hizo la colección no se lee. de los escritos se 73 leen, libros y la y se palabra puso oye. en uno solo, La palabra ese emite un sonido, ese libro solo una voz. se llamó Por eso
se le dio el nombre de Biblia. Entonces, si usted me dice que si la Biblia es palabra de Dios, yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque los que son palabra de Dios son los libros que contiene la Biblia. La Biblia, su nombre es... Perdón, para darle la palabra al hermano Jaime, vamos a tratar de hacer esto organizado, somos varios, qué bien. Señor Guadalupe, muy bien, en cuanto usted pone su micrófono apagado, se acaba el problema. Por favor, chéquelo bien, hasta ahí vamos bien, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo, pero con esas interferencias me parece que inclusive la audiencia no estará a gusto, ¿no? Por favor, cheque bien su audio y en cuanto esté listo, por favor, nos hace la indicación, nos puede arrebatar un poquito la palabra. Pero bueno, seguimos adelante. Yo le decía al señor Jaime, a mi hermano y amigo, entonces decíamos que con la misma Biblia, nosotros usamos la misma Biblia y tenemos diferente doctrina, señor Jaime. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puedo llamarle yo la Reina de Valera a este conjunto de libros palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos diferente doctrina. Estamos hablando todavía en el ámbito el lógico. ¿Por qué tenemos diferente palabra o diferente doctrina, señor Jaime, según su punto de vista? Sí, ya abrí el micrófono. Bueno, la Biblia ha servido de pretexto para un montón de religiones, Moisés, si tú lo sabes. Muchas religiones, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los israelitas, Iglesia de Dios y tantas religiones de las cuales podemos hablar que han sacado su doctrina de la misma Biblia, de la misma enseñanza. Y la situación es que de un texto, ellos lo miran de una forma y otros lo miran de otra forma, y no se lleva a contexto, sino que en su afán de guardar tal o cual precepto, concepto o idea, ellos tratan de acomodar. Mira, es tan terrible esta situación que podemos agarrar o sea, ya al extremo, ¿no? Sacrificar animales. Hoy en día se pueden sacrificar animales y ofrecerlos en holocausto y decir que estás avalado por la Biblia, cuando sería una incoherencia completamente, pero lo lees en el Antiguo Testamento. Qué desgracia ver hoy en día que también cuántas iglesias judaizantes, ya los ves con su kipa aquí en su cabeza, y ya los ves diciéndote shalom y diciéndote, cuando no son judíos, sino que son más mexicanos que será que el aguacate. Entonces, imagínate nada más cuántos pretextos se han tenido hoy en día para poder crear religiones y religiones. Es tremendo esto que tú me dices, Moisés, pero ¿qué tenemos que hacer? La Biblia tiene tiene autenticidad porque es la palabra inerrante de Dios. El problema somos nosotros. El problema es la humanidad que ha hecho con ella. Creo que vamos por buen camino. Sí, perdón, pero creo que vamos por buen camino. Hermano Fernando y hermano César igual pueden participar en cualquier momento, pueden tomar la palabra aunque no se las dé para que esto sea más fluido. No sé, adelante, encendió el micrófono hermano César, ¿qué piensa? Hago yo el micrófono. Adelante. Sí, adelante, hermano César o Fernando, ¿quién quería participar? Bueno, como venía yo diciendo, ¿verdad? Sobre estamos hablando sobre el tema, ¿no? Es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Quería responderle a Jaime García, ¿verdad? Que aún en la historia o el testimonio, aquí nos da testimonio que los fariseos sí creían que la escritura era la palabra de Dios. Por eso a Jesucristo lo hicieron a un lado. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia o la escritura no lo salvó, sino que el que tenía la salvación era el Señor Jesucristo. Así es exactamente lo mismo. Le voy a leer el texto para referencia. San Juan 5, versículo 37.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, que ya no tenían pues la ley de Moisés. ¿Por qué dijo que no tenían su palabra? Les está diciendo una grande verdad. Morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahí el Señor les dijo, a ustedes les parece, escudriñenla, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero escudriñenla bien, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, en sí consistía en dar testimonio de aquel, de quien traía la salvación, no en un libro, no en una escritura, porque la salvación no depende o no consiste en un libro, sino de un ministerio, y es el ministerio llamado el apostolado, el que traía a Cristo y que se lo dejó a sus apóstoles como embajadores. Un embajador no puede estar en su propia ciudad, tiene que estar en el extranjero a favor de los que están en aquel otro país. Jesús no escribió, ni sus apóstoles en el tiempo de ellos, como que si el plan fuera que establecieran un libro para que quedaran escritas todas las leyes del cristianismo en un orden, en una forma que no se les quedara nada o se les pasara nada. No, de ninguna manera. Eso ya fue después. Cristo no escribió, eso sí les voy a decir, ni una coma ni un punto. O sea que ese no era el propósito de el Nuevo Testamento o la Escritura, ni los apóstoles. Eso fue ya después, cuando los hermanos o los apóstoles ya habían asentado la iglesia y se encontraban en lugares de distancia y mandaban cartas. Ese era el propósito. ¿Ok? Ahora, la Biblia no puede establecer ministros. La Biblia no puede bautizar. Eso viene en un ministerio. El evangelio no consiste en un libro, sino que consiste en un ministerio, en el ministerio apostólico. Si no hay un embajador, no hay embajada del reino de los cielos. Así. Sí, exactamente. Dile pague a la hermana Norma Casales por ese apoyo. Perdón, adelante, ¿quién iba a hablar? Adelante, hermano Fernando. Bien, ¿nos escucha, hermano Fernando? Sí, hermano. Adelante. Hacerle una pregunta al señor José Guadalupe y al hermano Jaime, pero quisiera que por favor me contestaran. Les voy a leer primero un texto y después les hago la pregunta. Isaías capítulo 29, versículo 12. Dice, y si se le diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Cómo le hacen ustedes para las personas que no saben leer? O sea, ¿cómo va a entender la palabra de Dios si no la sabe leer? Esa es una pregunta que quisiera que ustedes me contestaran. ¿Cómo una persona que no sabe leer puede obtener la palabra de Dios si no la lee, no sabe leer? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con esa gente? Por favor, quisiera que me contestaran. Adelante. Bueno, se ve que está un bonito grupo aquí, ¿eh? Es una mesa de diálogo. Qué bueno que esté así porque esas mesas son bonitas, ¿eh? A mí me gusta ver los programas donde hay varias opiniones y la gente se enfoca en una misma, pues plática, ¿no? Una misma pregunta o un tratado, y se pone muy bien. Mira, el libro de Romanos 10, 9 y 10, dice, déjame leértelo rapidísimo, porque no me acuerdo aquí cómo dice, tú ya sabes, ¿eh? Fíjate que es bonito hablar con gente que conoce la Biblia. Eso me agrada porque a veces al luego conocer la Biblia, pues
se batalla mucho. Lucas 10:10, dice el 9, desde el, sí, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí dice, el 10 dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues escrito está, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego. El 14, vamos a saltarnos hasta el 14, que es donde está el meollo de esto. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, dice aquí, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, cuando tú crees el evangelio, cuando conoces la palabra de Dios y te conviertes a Cristo y tu vida es transformada por Él y el Espíritu Santo te lleva a hablarle a otras personas, a predicarles el evangelio, como lo dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, la gente, tú estás hablando ahorita de la gente que necesita oír, que necesita conocer, pero no sabe leer. Tú vas y le regalas una Biblia y eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque no la pueden leer, no tienen el conocimiento. Entonces, para eso se tiene que ir a predicarle a esas personas, hablarles directamente. Mira, esto dice la palabra, inclusive leérselas. Mi abuelita, una mujer que participó en la revolución, no sabía leer. Nunca conoció las letras hasta que se le predicó el evangelio y en la misma Biblia aprendió a leer, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque una vez que ella aprendió a leer, dice, no, pues yo ya tengo aquí todo para aprender, hijo, ya estoy leyendo las escrituras, poco a poco deletreando, pero de verdad yo puedo dar testimonio de que amó la palabra de Dios por lo que a ella le enseñó. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Que la gente tiene que ir a predicar, como lo dice Romanos 14. La gente tiene que llevar el evangelio de Jesús a las personas. Fíjate lo que dice Isaías. Perdón que lo interrumpa, hermano Jaime. Sí, lo que usted leyó es perfecto, ¿no? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Así remata ese texto, ¿no? Se tiene que tener autoridad. José Guadalupe, una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, perdóneme antes, hermano César, aprovechando que el señor José Guadalupe habla del magisterio. Es algo muy importante para mí, es crucial. ¿Sabe? Muy bien, entonces vamos a entender una cosa. Los dogmas de fe se emiten a través del magisterio de la iglesia. Usted me dice si me equivoco en algo. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo. ¿Sí? Es decir, el magisterio tiene autoridad plena para hacerlo en nombre de Cristo, cuando define dogmas. ¿Sí? Define dogmas, es decir, cuando propone. Primero ahí ya estamos mal, propone. Muy bien, entonces el magisterio le falta, digamos, firmeza en lo que está haciendo, porque dice propone. Bien, propone. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano. ¿Qué es lo que pasa con el magisterio? Obliga a través de un dogma al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. ¿La entiendas o no la entiendas? Y ya sabe, cuando se emite un dogma, ¿sabe cuál es la frase final que se pone? Se dice, y sea maldito cualquiera que no esté de acuerdo con este dogma. Bueno, las palabras cambian, pero la esencia es la misma. Dice, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Es decir, y nosotros vemos concilios donde se han emitido dogmas de fe a través de los siglos. Uno de los más famosos, 431. Otro vamos a decir, otro concilio, el de Éfeso, el de Trento, el de, tienen muchos ustedes concilios donde se emiten dogmas de fe, cosas que antes no se creían, pero ahora se van creyendo.
que lo que nos hace entender que entonces el magisterio está por encima de la palabra de Dios, entre comillas, que son los 73 libros que ustedes tienen. ¿Qué le parece lo que le estoy leyendo? ¿Son verdades contenidas, la revelación divina, o también cuando se propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario? Es algo que estaba leyendo yo acerca de los dogmas de fe. Entonces, los dogmas de fe están por encima aún de los 73 libros que ustedes tienen. ¿Qué le parece, señor José Guadalupe? Bueno, el dogma de fe. Yo también quería, bueno, está bien. ¿Le da oportunidad, señor Guadalupe, al hermano César? No sé si viene al tema también. Sí, sobre la escritura. Dice que fue establecida, bueno, ¿a quién fue dirigidas las cartas o las epístolas? Si hablamos del apóstol Pablo, dice que se la envió a los Corintios, a los Gálatas. Vemos al principio de su carta a quién le está hablando. No podemos Exacto, decir es un buen punto también. Para todos. Es como decir, Exacto. le manda una carta a Timoteo encargándole que establezca ministros o ancianos en cada ciudad. Entonces todos nos vamos a poner a establecer ancianos en cada ciudad. No, Dios estableció un orden en la iglesia. Y el Señor primeramente pone apóstoles en su iglesia, ¿verdad? Y los apóstoles establecen ministros, así como en el caso del apóstol Pablo. Otra pregunta, bien. ¿Por qué Cristo no escribió? Ahora, el apóstol responde o representa a la iglesia, porque es el que entrega a la iglesia como una esposa pura. Entonces, si el apóstol Pablo dice, aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo os he engendrado en el evangelio. ¿Cuántos padres tiene usted entonces, José Guadalupe y Jaime García? Porque el apóstol Juan llama a hijitos míos también. Analizar, entender, razonar lo que hay en las Sagradas Escrituras, y si de ahí brota una verdad de fe que debe de aceptarse como palabra de Dios, se establece, y es lo que nosotros conocemos como dogmas, o sea, cosas que es obligatorio creer. Que no están en la Biblia, pues, que les tocó añadir, pues, porque como no está en la Biblia, les tocó añadir. Es lo que nos quiere decir. Por eso le digo que si nosotros aceptamos los dogmas de fe como los hacen a ustedes o los obligan, entonces ya tenemos una añadidura a la palabra de Dios, porque se tardaron, insisto, hasta el 1 de noviembre de 1950 para que la palabra de Dios dijera que la Virgen María fue ascendida en cuerpo y alma. Eso es importante, es crucial, muy bien. Pero hasta 1950 ya tenemos que la palabra de Dios, porque los dogmas son palabra de Dios, según los católicos, entonces ya estamos añadiéndole a la palabra de Dios, añadiéndole a la palabra de Dios, cada vez que los teólogos descubren algo en las Sagradas Escrituras. No estoy poniendo nada que no haya dicho usted. Esto es muy importante. Fíjese cómo le da el Señor la revelación. Permítame nada más, le debo la palabra al señor Jaime. También está participando aquí. Fíjese cómo les da el Señor el entendimiento de la palabra o de las escrituras a sus verdaderos apóstoles, no a los papas, a los apóstoles de Jesucristo. Bueno, sí. En mi última intervención hablé acerca de Romanos, acerca de que tienes que predicar el evangelio. Dice ahí que ¿cómo pues oirán si no hay quien les predique? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, César me hizo la pregunta, ¿y quién los pone? Y yo le devolvería la pregunta a César, ¿no? ¿Quién se quedó a cargo? ¿Quién se quedó a cargo? Jesús, ¿a quién dejó a cargo? ¿A quién dejó a cargo de la misión de la iglesia? Pues de llevar la iglesia adelante. Pues entendemos, ¿no? Que la Biblia nos dice que Él se iba. Dice, pero no os dejaré huérfanos. Dejaré a alguien, y ese alguien que se va a quedar, él va a ser el que va a guiar a la iglesia a toda verdad y va a llevar a la iglesia hasta el final de los tiempos. Entonces, suena interesante, ¿no? Que tenemos un responsable actual que está con nosotros,
que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que lleva a la iglesia adelante. Él es el que hace que la gente se arrepienta, se convierta, que la gente entienda que el pecado no le conviene seguir. Déjame terminar tantito. Por último, el señor Guadalupe decía lo que dice Ezequiel 3:3, ¿no? Dice, cómete este rollo, dice que ahí que le dio un rollo, le dio una palabra a Ezequiel, hijo de hombre, dice, y lo comí, dice, y era amargo, era muy amarga, la palabra de Dios es amarga, y dice, después que estuvo en mi vientre, dice, era dulce como la miel, era muy, muy deleitosa. Y luego ahí en Ezequiel 3:19, habla, dice, ¿cómo irán? Habla acerca de si yo dijere al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero sí, ya que están las preguntas, hay una pregunta que yo siempre he tenido para la Iglesia Católica. Esta pregunta para mí es muy, muy importante, ¿no? Está igual que lo que tú has preguntado fuera del tema. A mí me gustaría que me dijeran, ¿de dónde salen las indulgencias plenarias? ¿De dónde salen? ¿Cómo tienen su sustento bíblico una indulgencia plenaria? Pero eso será para otra ocasión. Pero siempre he tenido esa inquietud de saber de dónde sale una indulgencia plenaria. Si ustedes conocen los alcances de esa indulgencia, pues híjole, prácticamente es un derecho para pecar. Pero sí, adelante, César, adelante. Sí, Apaga el micrófono. Sí, así es, Jaime. Dice la palabra del Señor que Cristo no se llevó esa autoridad, sino que Cristo delegó esa autoridad a los apóstoles y les encomendó a ellos el evangelio. El Espíritu Santo era el que estaba en los apóstoles. Los apóstoles son instrumentos para así el Espíritu de Dios dirigirse a la iglesia, para poder externar su voz por medio de los apóstoles, audible, y puedan a las personas ser evangelizadas, ¿verdad? Entonces, aquí el problema está que Jaime dice que eran guiados por el Espíritu Santo, pero había un orden, un orden jerárquico establecido, ¿verdad? Y entonces, pues ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía lo que debían de decir. Y así era como la iglesia se dirigía, ¿verdad? Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces, son los apóstoles los que han quedado al frente de la iglesia, no la iglesia sola. No puede, como decía, no puede un libro, o el evangelio no consiste en un libro, sino en un ministerio. Si no hay un embajador, no puede haber embajada. Así de sencillo, así de fácil, ¿verdad? Un embajador establece, ¿verdad? Su gabinete, para que de alguna manera empiecen a dar permisos y algo con autorización, ¿verdad? Igualmente la iglesia del Señor es una iglesia de orden. Hay una doctrina revelada, una enseñanza revelada, ¿verdad? Ve que hay una sola Biblia, pero hay muchas religiones predicando diferentes doctrinas, porque cada quien le da su interpretación. Por eso se necesita un hombre de Dios para que le dé la interpretación que es, ¿verdad? Adelante. Adelante, quería decir algo el señor José Guadalupe, me parece. No, los estoy escuchando. Ok, muy bien. Entonces queda aclarado que entonces el Señor Dios a la Iglesia Católica le está dando la palabra, pero por partes, ¿no? Se la ha dado parcialmente. Probablemente pronto haya otro concilio y la emisión de un dogma. Y ya sabemos lo que pasa si no aceptan el dogma. Ustedes están obligados a aceptar un dogma y como dicen, es un dogma de fe, no importa que no lo entiendan. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad?
Entonces estamos viendo realmente que ustedes no han recibido la palabra de Dios completa, sino que la han recibido por partes, lo cual es algo muy evidente. Perdón, el señor Jaime quería decir algo. Sí, o sea, yo quisiera leerle a César, ¿no? Y pues decirle al señor Guadalupe, con todo respeto, la Iglesia Católica no hizo la Biblia. El Papa Dámaso no hizo la Biblia. La Biblia es judía. La Biblia se desarrolla en su gran mayoría, bueno, en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, en Israel, ahí a los contornos de Israel, ahí está desarrollada la palabra de Dios, y en el Nuevo Testamento, igualmente en Israel en su gran mayoría. Sí, eso es, le pertenece a los judíos la Biblia, es de ellos, a ellos se les atribuye como pueblo de Dios, completamente. Y leerle aquí a César rápidamente. Dice el 16:7 de Juan, dice, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Y si me fuere, él, dice, os lo enviaré. Disculpe, y cuando él venga, ¿a quién se los está convencerá al diciendo? mundo. ¿A quién se lo está Convencerá- diciendo? Es aquí, habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Pero Necesitaría con quién leer está un poco hablando ahí? antes. ¿Con quiénes está hablando? Dice, bueno, vamos a leer desde el 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas llenó vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ha sido ya juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Si nos saltamos un poquito hasta el 26, dice lo siguiente. Permíteme, 14:26. Ya me estoy yendo a otro lado. Capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, ¿en el nombre de quién? ¿Quién queda en lugar de Jesús? El Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién me permite el cumplimiento de esas palabras? Dice en San Juan, capítulo, a ver si lo encuentro por acá. Yo te pregunto, ¿quién es el responsable hoy en día de la iglesia? ¿Quién es el responsable de llevar a la iglesia a buenos términos? Permítame leerle. Primero es el cumplimiento de esa escritura, porque se lo estaba diciendo a los apóstoles. Dice en San Juan 20, versículo 19, cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, pasa vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Así que ese ministerio estaba sobre la faz de la tierra, no estaba desde el cielo. De otra manera el Señor no hubieran ocupado a sus apóstoles, pero Él delegó esa autoridad y ese ministerio
que iban a ser guiados, así como Dios guiaba a su Hijo, así los iba a guiar a ellos también. Y todo aquel que creyera en la doctrina de los apóstoles también iba a ser abarcado en esa gracia. Iba a ser edificado por la predicación del apóstol y por la bendición espiritual de Dios. Así es de que ¿quién convence al mundo de pecado? César. Dígame. ¿A quién convence al mundo de pecado? No le entiendo la pregunta. ¿A quién convenzo yo al mundo? O sea, ¿quién convence al mundo de pecado? ¿Quién es el que convence? ¿Quién te convence a ti de que eres un pecador y te tienes que arrepentir? ¿Sí me escucha? Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios. No dice la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Por eso, es el que te convence, es el que te contrista, el que te hace sentir que estás mal, César. Sí, pero el que te da a entender que estás equivocado, que si sigues por ese camino, pues tu fin no va a ser hermoso, va a ser todo lo contrario. Sí. Para tener conocimiento, para saber, hay que aprender, hay que oír. Y si yo no sé que algo que yo estaba haciendo en mi ignorancia estaba mal, pero cuando ya lo oigo, cuando ya aprendo, ya conozco, ahí me doy cuenta que estaba mal. No, y es que algo muy importante es que ya tenemos dos frentes, dos temas diferentes, pero le contestemos rápido, hermano Jaime, para que entienda rotundamente. ¿Quién convenció de pecado a los que se juntaron cuando el día del Pentecostés, por morbo, por lo que quiera, por curiosidad? ¿Quién o cómo se convencieron ellos de que eran pecadores? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y le dice el apóstol Pedro, bautícese cada uno en nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Muy bien, ahí no fue el Espíritu Santo, ahí fue la predicación de la palabra de Dios, como dice el hermano César. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Los que habían recibido el Espíritu Santo eran los 120 únicamente y no los curiosos que se juntaron ahí. Entonces, pero ahí mismo lo recibieron, ahí mismo, en ese mismo momento lo recibieron. A ver, bueno, no vamos a perder tiempo, pero los curiosos que se acercaron ahí no recibieron el Espíritu Santo. Los que recibieron el Espíritu Santo fueron 120 y los curiosos vieron cómo los 120 estaban viendo cómo 120 estaban hablando en lenguas. Muy bien, entonces es muy importante, lo que dice el hermano César es contundente. La palabra de Dios crea una nueva conciencia en nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucho tipo de predicación. Hay doctrinas de los facilito que dicen, mira, tú ya eres salvo, no necesitas hacer nada. Esa no te convence de pecado. No, ¿por qué? Claro que no. Porque esa doctrina no es la correcta. Tenemos dos frentes, pero bueno, la contestación ahí está en Hechos 2:37. Ellos se compugieron de corazón, y entonces, ¿quién nos convenció de que estaban llenos de pecado? No el Espíritu Santo, sino el apóstol Pedro. Y lo que usted dice que ellos recibieron el Espíritu Santo no es cierto. Los que recibieron el Espíritu Santo fueron únicamente 120 que estaban ahí reunidos.